de la negociación sostenida entre todas las partes involucradas. Bueno, ¿qué se define entonces? Hacer una expropiación. De eso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad de Desarrollo. Julio, ¿desde cuándo que no escuchábamos un concepto de expropiación en una toma, en un campamento? Hace mucho tiempo que no escuchábamos este concepto, ¿no? La verdad que hace mucho tiempo, no tengo el dato exacto, pero efectivamente es algo que nos deja a todos bastante perplejos, desde el punto de vista de que un propietario o alguien que tiene un bien inmueble o una propiedad se ve afectado con una expropiación, producto de una toma que, como hemos discutido y se ha discutido largamente, toda toma tiene dos caras de la moneda. Por un lado está la ilegalidad de tener que ocupar el terreno de otro para poder resolver supuestamente las carencias de habitación, pero por otro lado también el problema concreto, real, del déficit habitacional que tenemos en el país, que ha ido creciendo y que hoy por hoy nos tiene con más de 1.400 tomas, campamentos a lo largo de todo el país. Entonces el problema es tremendamente serio y hay que verlo en ese prisma complejo que tiene. Evidentemente la solución que se está adoptando, a mi parecer, es mala. Es una mala decisión esto de la expropiación, en donde finalmente a los propietarios del terreno se les ve afectada su patrimonio, con esta presión que se ejerce, por un lado con la toma misma, es decir, con esta ocupación ilegal del terreno, pero por otro lado también la presión que hace el Estado, en particular en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de este gobierno, que fue incapaz desde el minuto que se decreta la orden de expulsión y desalojo de la toma, haber encontrado una solución eficiente, una solución real y una solución que dejara a las partes medianamente conformes. Pero en este minuto se está dando el brazo a torcer ante la presión de los pobladores de la toma, insisto, con razón humanitaria que hay que atender de todas formas, pero vulnerando el derecho a la propiedad de los dueños del terreno. Ahora, Julio, hemos tocado, creo que contextualizaste muy bien el tema y tenemos varias aristas. Pero partamos acá también, hay un concepto que no lo hemos tocado y que nos falta dentro del análisis, que es justamente la especulación inmobiliaria. Porque aquí tenemos un punto que es clave, ¿cierto? Tenemos una crisis de vivienda en San Antonio, pero también tenemos un terreno que si no estuviese ocupado, si este terreno no estuviese tomado, si este terreno no tendría estos pobladores que se tomaron el terreno, no valdría lo que los dueños del terreno quieren cobrar. El año 2019, ¿cierto? Tenemos un video que mostró Radio Bio Bio en su minuto, donde vemos a uno de los dueños o uno de los representantes en su minuto de esta inmobiliaria. Ojo, inmobiliaria donde han pasado bastantes especuladores inmobiliarios. Tenemos también hartos desarrolladores inmobiliarios históricos de nuestra región de Valparaíso que han sido parte de esta toma. No llega por casualidad 10.000 personas a un cerro. Y cuando vemos al dueño, ¿cierto? Prácticamente haciendo una invitación, una motivación, diciéndole a ellos, nosotros le podemos vender. Cuando tú ves gente necesitada, dice, pucha, lo puedo comprar. Entonces, aquí me están dando ciertas facilidades. ¿Hay especulación inmobiliaria por parte de los dueños de la constructora? A ver, conozco el video que tú me estás mencionando, también lo vi. Y también me recuerda mucho a un fenómeno que ocurrió en Santiago, en la comuna de Peñalolén, a comienzos del año 2000, en la famosa toma de Peñalolén que hubo también en esa época, en donde un antiguo empresario del fútbol y la conmoción especuló también, invitó en ese minuto a que se tomaran sus terrenos, suponiendo de que finalmente el valor iba a mejorarse y iba a presionar al gobierno de turno. Finalmente eso no ocurrió, se radicó y se construyó un parque, de hecho, en su lugar y algunas viviendas sociales. Efectivamente hay algo ético y hay algo que hay que revisar desde el punto de vista de los dueños de grandes paños de terreno que están creyendo, no digo que todos los casos sean iguales, sabemos que hay casos terribles que incluso han involucrado sicarios y asesinatos en la misma región de la quinta región, pero en los casos que involucre cierta especulación y en los casos que involucre y se confirme una práctica poco ética del propietario de los suelos, incentivando la toma para con ello suponer que va a poder negociar un mejor valor del suelo, bueno, eso hay que estudiarlo y yo creo que tienen que hacerse cargo también los dueños de esta propiedad y de este paño importante de más de 200 hectáreas,
¿qué responsabilidad tienen finalmente al no haber logrado lo que ellos creían que iba a ser una mina de oro, vender el terreno a un precio mayor? Dicho eso, finalmente también aquí se juntan entonces factores que tienen que ver con una especulación privada y un mal manejo público, y eso hay que hacerlo ver de todas formas. Y este mal manejo público no será porque justamente, porque ahora, cuando hablamos de arquitectura, ¿cierto, Julio? Y es lo que te compete a ti en el trabajo universitario, y es lo que uno va entendiendo en el desarrollo, ¿cierto?, de las ciudades. San Antonio tiene una complejidad que no es mayor. Cerca del 20% de las casas actuales que hay en San Antonio no cumplen la ley. O sea, en el fondo son tomas, están mal construidas. Estamos hablando del puerto principal de nuestro país, ¿cierto? Hoy día, que es San Antonio. Sin embargo, hay un mal manejo, como tú dices, también de la autoridad. Tenemos una posible, no lo sabemos, cierta especulación inmobiliaria por parte de los dueños del terreno. Pero también tenemos hoy día esta crisis. ¿No será que la expropiación, justamente, a pesar del mal manejo del gobierno, puede ser una solución puntual que en este caso podría servir? Podría haber sido la única fórmula que le servía al gobierno, porque además desalojarlo a todos es bastante utópico. No podemos desalojar a 10.000 personas. A ver, en el tema urbanístico, las aristas que se meten en juego son amplias. La condición territorial de ciudades como San Antonio es tremendamente compleja, que le ocurre en general a gran parte de las principales ciudades costeras de nuestro país, en donde el área plana, la base, la zona fácil de urbanizar es mínima, y en general son ciudades que han crecido justamente, como muestra la imagen, tomándose quebradas, tomándose laderas, tomándose colinas, y lo que hace que sea muy difícil el desarrollo urbanístico en esas ciudades, y que se está más avalando un modelo de ciudad de la casa aislada, un modelo de ciudad de la casa con el jardín, que es, claro, un sueño bastante inocente que tenemos todos, de poder contar con nuestra casa y nuestro jardín propio, pero también nuestra realidad con la carencia de terrenos tiene que hacernos repensar la manera como estamos diseñando o gestionando y planificando nuestras ciudades en condiciones complejas como lo son los territorios costeros de nuestro país. Dicho eso, el temor de la expropiación, que puede ser, como tú dices, una solución puntual que habrá que revisar cómo avanza en los próximos meses y años, porque este es un problema que va a heredar el siguiente gobierno, sea cual sea el que venga, y va a tener que ver cómo lo avanza, y no me extrañaría que, dependiendo del gobierno que toque, esta erradicación quede en nada, o esta expropiación, perdón, quede en nada, porque no vaya a fin con los lineamientos político-económicos de dicho nuevo gobierno. Bueno, justamente varios parlamentarios justamente ya hicieron una presentación a Contraloría, justamente para saber, tú tienes mucha razón. Lo más probable es que si sea el gobierno de Kast, esta expropiación no llegue a ver la luz verde. No avance, tal cual. Exactamente. Y el punto también, perdona que te interrumpa, Carlos, que también dejar bien claro que que puede ser una solución puntual para la mega toma, la más importante del país, 10.000 personas, 4.000 familias, 3.000 niños, puede también generar un precedente, y eso es la parte complicada, insisto, separando el drama humano, que eso hay que tenerlo siempre presente, pero puede ser un incentivo para que otras tomas presionen por la erradicación, por la expropiación o por la formalización de la ilegalidad, y ahí nos vamos a meter en un saco bien complejo de solucionar para poder mejorar y manejar bien el desarrollo urbano de otras ciudades, que nuestras ciudades en general, y eso hay que tenerlo muy claro, en general poseen un deficiente desarrollo y planificación urbana. Ahora, puede ser más barata igual para el Estado expropiar que comprar, totalmente. Pero vamos al desarrollo urbano, a las soluciones. Porque la realidad, tú lo presentabas muy bien, y mirando la imagen estamos con Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Julio, claro, las zonas costeras, Valparaíso tiene el mismo problema, tampoco tenemos paños de gran magnitud planos, ¿cierto? Tenemos estos cerros que nos complica poder edificar. Ahora, teniendo claro que tampoco podemos tener lo que tú muy bien describías, ¿cierto? Que son nuestras casas soñadas con jardines, ¿cierto? Con más espacio. ¿Es entonces hoy día la forma de poder construir en altura, en estos cerros? Nosotros debiésemos entregar soluciones habitacionales que vayan desarrolladas directamente en bloque, en edificios, quizás con áreas comunes mucho más amplias, pero que sean en edificios. ¿Esa es la salida para construir en las zonas costeras como San Antonio y Valparaíso? Yo pienso que sí, pero haciendo el contrapunto o la precisión. Cuando estoy hablando de densificar o construir en altura, no se imaginen, por favor, que estamos hablando de
Concón y Las Dunas con 25 pisos de altura. El solo hecho de poder edificar con 3 o 4 pisos de altura en zonas complejas ya te genera una densidad suficiente para ocupar menor territorio, generar áreas comunes y ser mucho más eficiente con la escasez de suelo que tenemos, que es una realidad. Hay un problema grave en donde el Estado no posee la cantidad de suelo relevante que requiere para solucionar no solamente las 260.000 viviendas que se propuso este gobierno, sino las siguientes 100.000 por año que tenemos que construir durante las siguientes décadas prácticamente para poder llegar a un nivel mínimo de satisfacción habitacional. Y ahí hay un desafío, entender cuál es la escala de densificación, pero lo que estamos viendo ahí en las imágenes, claro, yo creo que todas esas familias que se tomaron entre Cerro Centinela, las 4.000 familias en fracción, están soñando en tener esa solución formal, una casa con su jardín en un barrio extendido, pero es un modelo tremendamente utópico para nuestra realidad desde el punto de vista de la eficiencia de los servicios, la urbanización que se requiere para poder satisfacer las necesidades de agua potable, alcantarillado, electricidad, conectividad, centralidad, relación con otros servicios, y eso es importante que también lo manejemos desde el punto de vista de la autoridad, y evidentemente la academia tenemos que aportar en buscar soluciones que ayuden a gestionar ahora, Julio, mejor estas edificaciones en altura que tú hablas de 3-4 pisos, ¿cierto? Que debiésemos construir en zonas costeras para así aprovechar justamente el terreno. Me recuerda los edificios antiguos, me acuerdo décadas del 70, 80, estos edificios Corby, ¿te acuerdas de estos edificios que eran 4, que venían 4 departamentos por piso y venían 4 pisos, eran 16 departamentos en una estructura donde podrían haber 2 casas? Es más o menos eso, ¿no? Sí, claro, evidentemente no estamos hablando con esa imagenología, con esa estética. Se puede hacer arquitectura tremendamente sustentable, de calidad, con mejor metraje, con mejor arquitectura, mejor relación con el entorno, que no estén ubicadas en zonas periféricas, que es el gran drama de muchas soluciones habitacionales, en particular de la dictadura en adelante, los primeros años de la democracia, que se hizo mucha solución fuera de los límites urbanos para abaratar los costos. No, se puede hacer soluciones bastante centrales, bastante bien conectadas, y con diseños que, bueno, uno tiene mucho que aprender de lo que hacen justamente las políticas de vivienda de los países del norte de Europa, en donde con buen diseño arquitectónico, buen manejo de los materiales, buena localización y generación de espacios públicos, uno no tiene que tenerle susto a ese tipo de densificación. Otra cosa es suponer de que podemos construir más altura, y la vivienda en edificación, la vivienda social en alturas superiores a 8 o 10 pisos, en mi opinión, es más problemática que beneficiosa para la calidad de vida de los ciudadanos. Exactamente. Estamos con Julio Nazar, docente de Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad de Desarrollo. Julio, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos, ¿cierto? ¿Cuál es la gran solución que puede haber en esta expropiación? Y creo que tú tienes mucha razón. Esta expropiación va a ver su destino y su futuro dependiendo quién va a ser el próximo presidente. Porque no va a pasar lo mismo con esta expropiación si el presidente es Kast o si la presidenta justamente Yanez Jara. Gracias por este contacto, Julio. Un gusto, un placer, que esté muy bien. Julio Nazar, interesante la visión, ¿cierto?, que nos plantea Julio, porque es una visión académica. Quizás, y era un punto que no lo habíamos conversado y no lo habíamos tomado. No teníamos este ingrediente en la mesa y lo vamos a conversar también con nuestra siguiente invitada después de comerciales para seguir tomando en cuenta, porque queremos tomar la versión del gobierno. Porque claro, una solución es la expropiación, ¿cierto? Se va a expropiar, pero ¿qué se va a construir ahí? ¿Cuál es la solución? Quizá la solución es como lo decía Julio, justamente poder aprovechar el espacio físico y poder construir en altura estos departamentos de 3-4 pisos.